buenos días. Sean bienvenidos a la asignatura de Tributación 1, CPA 260. Bien, me presento ante ustedes, jovencitos, como su docente de la asignatura durante el semestre 2022. Soy la doctora en Ciencias, Marta Coca López, encargada de llevar adelante el desarrollo de esta asignatura durante este semestre. Nuevamente les doy una cordial bienvenida. Todavía estoy un poquito delicada de salud, pero vamos a hacer el esfuerzo para poder llevar adelante la clase del día de hoy. Bien, bajo esta modalidad virtual durante este mes, estaremos teniendo contacto a partir del día de hoy, los días martes y los días jueves. Dos clases a la semana en la cual estaremos desarrollando el contenido de esta nuestra asignatura. Bien, quiero pedirles por favor en este momento, mediante el chat, me confirmen si me están escuchando bien, si está bien el video, por favor, si todo está normal hasta este momento. Muchas gracias, Juan Carlos, muy amable. Perfecto. Muchas gracias, Erika. Perfecto, Caterín. Muy bien, muchísimas gracias. Perfecto. Entonces, continuamos. Muchas gracias. Perfecto, Igor. Muy bien, Henry. Muchísimas gracias, Jenny. Perfecto. Un gusto. Muchísimas gracias. Infinitamente agradecido. Bien. Entonces, como es un primer contacto, como es nuestra primera clase, pues reitero la cordial bienvenida a esta asignatura, presentándome ante ustedes como su docente. Evidentemente soy doctora en ciencias, pero ese es el título, perdón, más bien el grado científico que ostento, ¿no? Tengo muchos años de experiencia ya en la universidad como su docente. Bueno, el primer título que tengo es de licenciatura en auditoría, como ustedes en muy corto tiempo lo van a obtener. A través del tiempo hice estudios de posgrado como diplomado en auditoría y control de gestión. Pude acceder también a la maestría en educación superior y Dios bendito pude seguir adelante para obtener el grado científico de doctor en ciencias de la educación. Entonces el grado científico es de PhD, no de abogado. Soy auditor y PhD en educación superior. Es mi trayectoria profesional ya de 37 años de servicio en la universidad, formando a varias generaciones de auditores que están en pleno ejercicio profesional y que han sido también estudiantes como lo son ustedes en esta oportunidad, ¿no? Entonces, vamos con ustedes en esta carrera, segundo semestre, segundo peldaño de su formación profesional. Nos falta todavía un poquito para, bueno, cumplir un objetivo primario que viene a ser la obtención del título de licenciatura en auditoría, ¿no? Serán auditores financieros, contadores públicos autorizados, y de ahí en adelante continuarán ustedes con sus estudios de posgrado. Dios bendito sea así, y en un futuro cercano estemos siendo colegas y nos estemos viendo en otros escenarios, ¿no? Bien, nuevamente, jovencitos, sean ustedes muy bienvenidos a esta asignatura CPA 260, Tributación 1. Bien, lo primero que tenemos que hacer, jovencitos,
Antes de desarrollar el contenido de nuestra asignatura, lo primero que tenemos que hacer es conocer el plan de asignatura para el semestre 2022. Tenemos que entender, jovencitos, que todas las actividades que nosotros realizamos, pues deben ser planificadas. Todas las actividades que desarrollemos en el transcurso de nuestra vida, jovencitos, pues deben ser planificadas de una forma explícita, como en este caso, o de una forma implícita. La planificación es un aspecto muy importante dentro de nuestra vida cotidiana y mucho más importante dentro de una actividad, digamos, formal. Una actividad económica, una actividad académica, cualquier tipo de actividad, ¿no? Entonces, cualquier tipo de actividad formal que se tenga que realizar, pues debe responder a una planificación. En este caso, nuestra actividad académica también debe responder a una planificación. Y esta planificación como proceso, pues debe ser expresada en un documento. Y ese documento, como ustedes seguramente lo han aprendido ya en su asignatura de Administración 1, este documento se denomina plan, ¿no? Entonces, existen diferentes planes y hoy vamos a hablar de un plan específico que viene a ser el plan de asignatura. Entonces, este plan de asignatura nos hace conocer qué es lo que vamos a hacer en el semestre, qué pretendemos lograr en el semestre, cómo vamos a lograr en el semestre, ¿no? Y cómo vamos a controlar en el semestre. Entonces, dentro del plan de asignatura, nosotros vamos a ir conociendo una serie de aspectos que van a servirnos de orientación en el desarrollo de nuestras actividades. O sea que nuestras actividades lo vamos a desarrollar en función a estos aspectos que están contenidos dentro de este plan de asignatura. Ahora, cuando nosotros efectuamos el plan de asignatura o la presentación del plan de asignatura, lo hacemos evidentemente ante ustedes, ante los estudiantes de la asignatura, ¿no? Pero también presentamos el plan de asignatura a dirección de carrera y también presentamos este plan de asignatura a la decanatura, servicios académicos y vicerrectorado, ¿no? Entonces, como carrera acreditada que nosotros somos, pues tenemos la obligación de documentar la presentación del plan de asignatura ante los estudiantes. Cuando estamos en una modalidad presencial, pues acreditamos la presentación de este plan de asignatura a través de un documento, un acta, en el cual ustedes van firmando y van acreditando que evidentemente se hizo la presentación del plan de asignatura como una de las primeras actividades. Pero como ahora estamos en una modalidad virtual, ustedes van a acreditar que se ha hecho la presentación del plan de asignatura a través del llenado de un formulario. Voy a enviarles, cuando yo termine de hacer la presentación del plan de asignatura, yo voy a enviarles un enlace mediante el chat. Ustedes van a abrir ese enlace y van a ver un formulario y lo van a llenar. Van a ver unas 2 o 3 preguntas que ustedes tienen que responderlas y luego me envían ese formulario para que yo pueda tener la acreditación de ustedes respecto al cumplimiento de esta actividad, que es la presentación del plan de asignatura. Entonces, voy a pedirles que ustedes estén atentos y que vayan tomando nota de estos aspectos que estoy haciéndoles conocer, porque seguramente ha de salir una preguntita en el formulario de todo esto que nosotros estamos hablando
y ustedes van a tener que responderla. Y ha de ser una primera oportunidad en la cual ustedes van a poder ganar algunos puntitos. Unos puntitos que les ha de servir para aumentar sus notas, ya sea del primer parcial, el segundo parcial, quién sabe, el examen final, ¿no es verdad? Entonces, unos puntitos de regalo, unos puntitos de IAPA que ustedes puedan tener, nunca está de más. Más bien son puntitos valiosos que a ustedes les salvan en algunas situaciones, ¿no? Si ustedes sacan, digamos, unos 40 puntos en un examen y tienen ganados 10 puntos en actividades que realizamos, pues su nota ya es de 50, ¿no? Y aumentar un puntito ya no cuesta nada, y llegamos a 51 y es una nota de aprobación. Lo propio, si ustedes sacan, aunque sea 30 y tienen ganados 10 o 15 puntos, pues esos puntitos les ayudan a elevar esa nota y les dan más posibilidades de aprobar la asignatura. Entonces hay que aprovecharlos, ¿no? Por lo tanto, les vuelvo a recomendar, vayan poniendo bastante atención a estos aspectos que voy a hacerles conocer con la presentación del plan de asignatura. Tomen nota de los mismos para que estén en posibilidades de responder las preguntas que van a tener en el formulario que les voy a mandar. Les repito, una vez que yo termine de efectuar la presentación del plan de asignatura. ¿Me entendieron, jovencitos? ¿Está todo claro? ¿Está todo bien? ¿Me responden mediante el chat, por favor? Perfecto. Entonces, jovencitos, en este momento, en un minuto, por favor, quiero que vayan poniendo en el chat sus apellidos y sus nombres. Un minuto nada más para que ustedes coloquen en el chat apellidos y nombres, por favor. ¿Empezamos? Eso está muy bien. Bien, creo que ya todos hemos puesto apellidos y nombres en el chat.
¿No falta ninguno? A ver, tenemos otro acá. Bien, por favor, vayan poniendo apellidos y nombres en el chat. Ya voy a guardarlo. Bien. Entonces, vamos a guardar el chat. Tenemos a otro más que recién está ingresando. Bien, vayan colocando por favor apellidos y nombres en el chat. ¿Listo? Bien. Listo. Pues continuamos entonces, jovencitos. Y tenemos ya entonces nuestra primera actividad, que en este caso es el plan de asignatura. Nos acomodamos un poquito mejor y todos prestamos atención. Bien. Entonces, lo primero que nosotros sabemos, jovencitos, es que esta asignatura CPA 260, Tributación 1, es una asignatura que está ubicada en el segundo semestre del plan de estudios. ¿Ya? Segundo semestre del plan de estudios. Responde a la sigla de CPA 260. CPA, que quiere decir Contaduría Pública, Contador Público Autorizado, ¿no? O sea, auditor, auditoría. La sigla CPA 260 toma en cuenta el primer dígito 2, que nos hace ver que es el segundo semestre, y toma en cuenta estos dos dígitos siguientes, que son 60, para representar un área de su formación profesional. Y el área de su formación profesional en este caso es un área de apoyo, de ayuda, ¿sí? Entonces, CPA 260, al ser una asignatura que está ubicada en el segundo semestre, pues se constituye en una asignatura de apoyo a su formación profesional. O sea, vamos apoyando su formación profesional a través del contenido de esta asignatura, que es Tributación 1, tendrán Tributación 2 y tendrán también seguramente Auditoría Impositiva o Auditoría Tributaria. Entonces, como una asignatura de apoyo, es una asignatura tan importante que no se puede concebir la formación profesional de un auditor sin que se tome en cuenta aspectos relacionados con la tributación. O sea, cualquier auditor, jovencitos, o todos los auditores, tenemos la obligación de conocer los aspectos tributarios. No se puede concebir a un auditor si no tiene estos conocimientos sobre tributación. Entonces, estamos ante una asignatura realmente importante. Vamos apoyando la formación profesional que van desarrollando ustedes en el transcurso de los semestres que comprenden su carrera. Perfecto. Ahora, ¿cuál es el objeto de estudio de esta asignatura? ¿Qué es lo que vamos a estudiar en esta asignatura? Pues el objeto de estudio de nuestra asignatura, lo que nosotros vamos a estudiar
en esta asignatura está constituido por los tributos fiscales. O sea, en esta asignatura vamos a estudiar a los tributos fiscales. Por eso se denomina nuestra asignatura Tributación 1. Se denomina Tributación 1, ¿por qué? Porque estudiamos a los tributos fiscales. ¿Está bien? Ahora, pero estudiamos los tributos fiscales, que son prácticamente el objeto de estudio de nuestra asignatura. Estudiamos los tributos fiscales a través del estudio de las normas tributarias. Estudiamos los tributos fiscales a través de las disposiciones legales tributarias. O sea que no podemos estudiar tributos fiscales si no estudiamos las normas, las disposiciones legales tributarias. ¿Está bien? Ahora, fundamentalmente, ¿qué normas, qué disposiciones legales tributarias vamos a estudiar? ¿Qué normas, qué disposiciones legales tributarias tenemos que conocer? Fundamentalmente el Código Tributario y la Ley de Reforma Tributaria. Principalmente estos dos conjuntos de normas legales tributarias tenemos que estudiar, tenemos que conocer para que nosotros podamos estudiar el objeto de nuestra asignatura, que vienen a ser los tributos fiscales. Hablar de tributos fiscales es hablar del Código Tributario y es hablar de la Ley de Reforma Tributaria. Es hablar también de la Ley General de Aduanas. Pero en este nuestro semestre y en esta nuestra asignatura, fundamentalmente vamos a trabajar con el Código Tributario, que prácticamente está representado a través de la Ley 2492. Y vamos a trabajar con la Ley de Reforma Tributaria, que está representada y está contenida en la Ley 843. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en esta asignatura. Vamos a estudiar los tributos fiscales y vamos a ir conociendo y vamos a ir estudiando, revisando, pues el Código Tributario y la Ley de Reforma Tributaria. Vamos a trabajar con la Ley 2492 y vamos a trabajar con la Ley 843. Entonces, jovencitos, es necesario, es imprescindible prácticamente que ustedes tengan en su poder la Ley 2492 y la Ley 843 para que nosotros podamos desarrollar el contenido de esta asignatura. Cada uno de ustedes está obligado prácticamente a tener en físico o en digital, como ustedes quieran, la Ley 2492, que viene a ser el Código Tributario, y la Ley 843, que viene a ser la Ley de Reforma Tributaria. Entonces, vayan tomando previsiones, por favor, porque van a necesitar ustedes este material para poder trabajar en esta asignatura. Si no disponen de estos materiales de estudio, de este conjunto de normas legales, les ha de ser muy complicado llevar adelante el desarrollo del contenido. Entonces, no tendría sentido. Pues les repito, lo obligatorio es que cada uno de ustedes tenga, ya sea de manera digital o ya sea de manera física, la Ley 2492 y la Ley 843. Prácticamente ustedes ya deben ir formando su propia biblioteca, ¿no? Y a poco tienen que ir construyendo, formando su propia biblioteca, su biblioteca individual. Por ejemplo, cada uno de ustedes ya debe tener uno por lo menos, un solo libro de contabilidad básica.
mínimo, por lo menos uno. Si tienen dos, si tienen tres, perfecto, pero cada uno de ustedes debe tener un libro por lo menos de contabilidad básica. Con toda seguridad, cada uno de ustedes ya tiene su código de comercio. Con toda seguridad, cada uno de ustedes ya tiene también su Ley General del Trabajo, porque han hablado de esas normas en CPA 160, práctica comercial y laboral. Y entonces, con toda seguridad, ya cada uno de ustedes tiene su código de comercio, tiene su Ley General del Trabajo, y ahora que yo les estoy diciendo que es obligatorio, pues deben tener su Ley 2492 y su Ley 843, y así van formando su propia biblioteca, su biblioteca individual. La Ley 2492, la Ley 843 es de uso continuo dentro de su formación profesional. O sea que el Código Tributario y la Ley de Reforma Tributaria no solamente van a utilizar en esta asignatura, van a utilizar en todas las asignaturas, porque hablar de tributos fiscales, como les he dicho, es hablar de un aspecto que va a ir acompañándoles en su vida de formación profesional y más adelante les ha de acompañar en su vida de desempeño profesional. Y entonces hablar de tributos fiscales, jovencitos, es hablar de aspectos cotidianos, de aspectos que se presentan todos los días y mucho más en la vida profesional. Entonces ustedes necesitan estos materiales de consulta. Por esos motivos es que ustedes están obligados a disponer de estos materiales para poder llevar adelante la asignatura. Por lo tanto, vayan tomando previsiones, por favor. Vamos a trabajar con la Ley 2492 y con la Ley 843, que vienen a ser el Código Tributario, la Ley de Reforma Tributaria, para que nosotros podamos abarcar el objeto de estudio que vienen a ser los tributos fiscales. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de nuestra asignatura? Los tributos fiscales. Los tributos fiscales que están contenidos en las normas y disposiciones legales tributarias. ¿Cuáles son esas? El Código Tributario y la Ley de Reforma Tributaria. Perfecto. Pues ya sabemos qué es lo que vamos a estudiar en esta asignatura. Tenemos que saber también cuál es el objetivo que pretendemos lograr con el desarrollo de esta asignatura. Y entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es nuestra aspiración con esta asignatura? Pues el propósito de esta asignatura, la aspiración que tenemos con esta asignatura, es lograr que ustedes como estudiantes adquieran los conocimientos básicos suficientes, ¿ya? Lo que pretendemos con el desarrollo de esta asignatura es lograr que el estudiante adquiera los conocimientos básicos, los conocimientos elementales. No estamos diciendo todos los conocimientos. Estamos diciendo que pretendemos lograr que el estudiante adquiera los conocimientos básicos y desarrolle las habilidades necesarias que le permitan interpretar y aplicar las disposiciones legales tributarias. Eso es lo que queremos. Lo que queremos es que ustedes adquieran esos conocimientos básicos, elementales sobre tributos fiscales. Lo que queremos es que ustedes desarrollen las habilidades necesarias, habilidades también básicas necesarias, para que ustedes puedan interpretar y aplicar además lo que está dispuesto en las normas legales tributarias. Ese es el objetivo, ¿no? Y entonces vean ustedes que estamos hablando, jovencitos, hablando de que
asignatura conocimientos básicos. Ustedes deben desarrollar en esta asignatura las habilidades necesarias para que ustedes puedan interpretar y aplicar lo que dicen, lo que establecen estas disposiciones legales tributarias, ¿no? Y esto es muy importante que ustedes conozcan. ¿Por qué? Porque no podemos ser muy ambiciosos y decir que en esta asignatura ustedes van a conocer todo sobre tributos fiscales. Imposible. El objeto de estudio de esta asignatura es así de grande, jovencitos, como esta figura. Así de grande es el objeto de estudio. Y nosotros en esta asignatura, pues vamos a abarcar una pequeña partecita de este objeto de estudio. Eso es lo que vamos a abarcar. Hablar de tributos fiscales es hablar de todo este rectángulo acá. Y nosotros en nuestras clases 2 veces a la semana, de este objeto de estudio que viene a ser todo este rectángulo, apenas vamos a trabajar con este pequeño. Apenas vamos a trabajar con este rectángulo pequeño acá. Esto es lo que vamos a conocer sobre tributos fiscales en nuestra asignatura. Por eso decimos que lo que queremos es que ustedes adquieran estos conocimientos básicos, ¿no? Queremos que ustedes desarrollen las habilidades necesarias para que puedan interpretar y aplicar las disposiciones legales tributarias. Entonces, si nosotros de todo esto que es el objeto de estudio vamos a abarcar una partecita, ¿qué va a pasar con el resto? ¿Qué va a pasar con esto que tenemos acá? Pues ya es responsabilidad de cada uno. ¿Está bien? Entonces, jovencitos, en nuestras clases del objeto de estudio vamos a abarcar un poquito. ¿Y qué ha de pasar con el resto? Pues con estos conocimientos básicos y estas habilidades necesarias que van a desarrollar en este semestre, pues ustedes por su propia cuenta van a poder abarcar el resto. Porque además el objeto de estudio de nuestra asignatura es muy dinámico, es cambiante. Cada tiempo está cambiando todo lo que se va disponiendo en estas disposiciones legales, tanto el Código Tributario, la Ley 843, continuamente se van actualizando. Hace poquito ha vuelto a salir una disposición legal que va cambiando gran parte de lo que dice el Código Tributario y lo vamos a ir estudiando poco a poco. Entonces tenemos que entender que ese objeto de estudio de nuestra asignatura es realmente muy grande, jovencitos, muy dinámico, y que nosotros en nuestra asignatura pues vamos a pretender darles esos conocimientos básicos y vamos a ayudarles a que vayan desarrollando esas habilidades necesarias para que puedan interpretar y puedan aplicar lo que dice el Código Tributario y la Ley 843. Perfecto. Si ese es el objetivo que nosotros perseguimos, pues al final del semestre quisiéramos mencionar, al final del semestre quisiéramos afirmar que el estudiante, o sea ustedes, pues son capaces de interpretar y de aplicar las disposiciones legales tributarias. Pues en pos de esto tenemos que trabajar, ¿no? Para que al final del semestre, pues cada uno podamos afirmar y podamos decir que el estudiante
es capaz de interpretar y aplicar las disposiciones legales tributarias. Perfecto. Pero jovencitos, no solamente tenemos que trabajar con el objetivo, no solamente tenemos que hacer referencia a nuestro propósito. Sabemos que estamos en una formación por competencias dentro del currículum de la carrera y tenemos que hablar también de la competencia, ¿no? ¿Qué competencia general tenemos que desarrollar con ustedes durante el semestre? Pues decimos que la competencia general que tenemos que desarrollar con ustedes a lo largo del semestre es precisamente aquella que se refiere a manejar habilidades receptivas y productivas. Ustedes tienen que saber manejar estas habilidades receptivas y productivas para precisamente desarrollar la interpretación y aplicación de las normas legales tributarias, pero de una forma correcta y además oportuna, y en cumplimiento a la normativa boliviana vigente. Miren lo delicado del problema, ¿no? Pues estamos en una universidad y tenemos que sacrificarnos un poco. Estamos en una universidad y tenemos que asumir con responsabilidad nuestras obligaciones. Nuestras obligaciones no solamente son asistir a las clases. Nuestras obligaciones, jovencitos, es saber recibir. Tenemos que saber recibir la información. Tenemos que entender la información que estamos recibiendo. En este momento no podemos concebir que ustedes estén en su cama, por ejemplo, conectados y sin escuchar siquiera, conectados y sin atender la clase. Esa no es una buena manera de recibir la información. Ustedes deben estar bien cómodos, deben estar abrigados, deben estar con sus cuadernos de apuntes, deben estar atentos, deben estar tomando nota de lo que ustedes están escuchando y sobre todo ustedes deben estar entendiendo lo que se les está haciendo conocer, ¿no? Por eso es que la competencia que queremos desarrollar con esta asignatura es precisamente aquella que se refiere a que ustedes deben saber manejar sus habilidades receptivas, o sea, deben saber recibir la información. Pero no solamente recibir la información, también entregar información, ¿no? Entonces, esta competencia se refiere a que ustedes no solamente deben saber recibir la información, sino también entregar la información, o sea, producir información. Eso es lo que queremos con ustedes. Pues la competencia refleja el hecho de que ustedes deben saber manejar habilidades receptivas y productivas para que puedan desarrollar esa interpretación y esa aplicación de las normas legales tributarias correctamente, oportunamente, tomando en cuenta la normativa boliviana vigente, o sea, el Código Tributario y la Ley 843. Esa es la competencia que queremos desarrollar, no solamente recibir información, sino también entregar información. Ustedes tienen que producir información, tienen que entregar información que demuestre que ustedes pueden interpretar y pueden aplicar las normas legales tributarias, ¿no? Entonces, esta es la competencia de la asignatura. Por lo tanto, al final del semestre, quisiéramos afirmar al final del semestre que el estudiante, o sea, ustedes, manejan las habilidades receptivas y productivas en la interpretación y aplicación de las normas legales tributarias de una forma correcta, oportuna
y en cumplimiento a la normatividad boliviana vigente. Esto es lo que quisiéramos decir al final del semestre. Y en pos de eso tendríamos que trabajar para que su nota de aprobación de la asignatura pues nos demuestre que ustedes manejan habilidades receptivas y productivas en la interpretación y aplicación de las normas legales tributarias. En pos de eso tenemos que trabajar, en pos de eso tenemos que sacrificarnos un poco para que al final del semestre podamos afirmar eso. Bien. Dentro del plan de asignatura también tenemos que hablar del contenido que vamos a desarrollar. ¿Cuál es el contenido de la asignatura? ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Pues sabemos que vamos a estudiar tributos fiscales y lo vamos a hacer a través de estos 7 puntos, de estos 7 temas, ¿no? Entonces, en un primer tema vamos a hablar sobre las finanzas públicas a través de una serie de consideraciones generales. En un segundo tema vamos a trabajar con los recursos públicos. Vamos a avanzar a un tercer tema y vamos a tener la teoría general del impuesto. En un cuarto tema vamos a trabajar con el derecho tributario y el código tributario. En un quinto tema trabajaremos con las formas de extinción de la obligación tributaria. Avanzando al sexto tema tendremos los ilícitos tributarios. Y en un séptimo tema, de una manera específica, hablaremos de la ley de reforma tributaria. Este tema número 7, que es la ley de reforma tributaria, es un tema transversal que se lo va tocando en cada uno de estos temas. Entonces, no podemos hablar de tributos fiscales si no hablamos nosotros de la ley de reforma tributaria, ¿no? Entonces, tanto el Código Tributario como la ley de reforma tributaria son puntos transversales que van a estar presentes en cada uno de estos temas. Muy bien. Para desarrollar ese contenido, o sea, esos 7 temas, nosotros necesitamos hablar acerca de los métodos. ¿Cuáles van a ser los métodos que nos van a permitir desarrollar el contenido de nuestra asignatura? Pues el primer método y el método general que vamos a utilizar y que nos ha de permitir el desarrollo del contenido de la asignatura es el método deductivo. ¿Ya? Vamos a trabajar con el método deductivo. ¿Por qué? Porque vamos a partir de una serie de aspectos generales para llegar a aspectos particulares. Entonces vamos a ir de lo general a lo particular. De esa forma vamos a ir desarrollando el contenido de nuestra asignatura. Pero no ha de ser el único método que nosotros vamos a utilizar. Ese es el método general. Para desarrollar el contenido y para desarrollar nuestras actividades, vamos a hacer uso de otros métodos más específicos, ¿no? Y por eso decimos que en el desarrollo ya del proceso de enseñanza-aprendizaje, vamos a recurrir a los siguientes métodos que son específicos. Vamos a trabajar con el método explicativo ilustrativo, ¿ya? Entonces vamos a ir explicándoles, vamos a ir exponiéndoles los temas de una forma ilustrativa y además vamos a promover la participación activa de ustedes. Normalmente surgirán una serie de preguntas, cuestionamientos, intercambio de criterios, pues necesitamos que ustedes participen. Y vamos a motivar la participación de ustedes, pues regalándoles ciertos puntitos para que ustedes puedan estar atentos en todo momento y puedan de un momento a otro responder una serie de preguntas que les ha de permitir acumular una determinada cantidad de puntos que van a ser muy valiosos, como ya les había mencionado, ¿no?
Entonces vamos a recurrir a este método que es el explicativo ilustrativo, promoviendo la participación activa de ustedes. Vamos a trabajar con el método problemático, ¿ya? Hablar de tributos fiscales, jovencitos, ya es un problema. Es un problema diario, es un problema cotidiano. Hablar de tributos fiscales es hablar de una serie de problemas que se van presentando y que nosotros tenemos que resolverlos, ¿no? Entonces vamos a trabajar con el método problemático. ¿Por qué? Porque este método problemático ha de permitir el planteamiento de problemas y la resolución de los mismos. Pues estamos en una universidad y hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar con el análisis, hay que trabajar con la síntesis, precisamente para resolver estos problemas, ¿no? Vamos a trabajar con otro método que es el método de elaboración conjunta. A través de este método, el docente y los estudiantes analizarán y resolverán los problemas y los casos planteados. Entonces, juntos vamos a ir trabajando en el desarrollo de nuestras clases. Juntos vamos a ir analizando y vamos a ir resolviendo los problemas, los casos que vamos a presentarles, vamos a ir resolviéndolos juntos, ¿no? Ustedes y el docente. Pero este método de elaboración conjunta, jovencitos, lo vamos a utilizar en las clases. Este método de elaboración conjunta no podemos utilizarlo en las evaluaciones o en los exámenes, ¿no? Elaboración conjunta es en clases y elaboración individual es para los exámenes. ¿Está bien? Entonces, juntos vamos a ir trabajando en el transcurso del semestre para poder resolver los problemas y los casos planteados. Pues en el desarrollo de nuestras actividades, en el desarrollo del contenido, tampoco puede faltar el método investigativo. Y mucho menos en la universidad, ¿no? En la universidad sí o sí tenemos que trabajar con el método investigativo. En una universidad este método no puede faltar. La universidad es investigación. La universidad es búsqueda de la verdad. La universidad es generación de conocimiento. Por lo tanto, este método investigativo siempre debe estar presente. Este método investigativo pues ha de permitir al estudiante complementar los conocimientos que adquiere con su docente. Este método investigativo ha de permitir al estudiante realizar sus trabajos prácticos mediante la recopilación de información. Entonces vamos a utilizar constantemente el método investigativo. Cuando hablamos de los métodos, tenemos que hablar también de los medios, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser los medios que nos van a permitir desarrollar los métodos para abarcar el contenido, desarrollar la competencia, lograr el objetivo y abarcar el objeto de estudio? Pues en esta oportunidad, jovencitos, los medios que nosotros vamos a utilizar son la plataforma Moodle de la universidad. Estamos trabajando con esta herramienta que nos permite interactuar, que es el Zoom. Vamos a tener algunas herramientas interactivas, nos van a permitir interactuar. Vamos a trabajar con equipos, con computadoras o con celulares, ¿no es verdad? Vamos a trabajar con el Código Tributario, con la Ley de Reforma Tributaria y vamos a trabajar también con formularios de declaración de impuestos. Vamos a trabajar con la página de impuestos nacionales. Es importante y es necesario que ustedes aprendan a navegar por la página del Servicio de Impuestos Nacionales.
por la página de la Aduana Nacional de Bolivia. Entonces son los medios que vamos a utilizar. Y cuando estemos en modalidad presencial, aparte de estos que nos van a ayudar mucho, vamos a trabajar también con la pizarra, vamos a trabajar con el proyector multimedia o con el data, vamos a tener las láminas que nos van a ayudar a desarrollar el contenido, ¿no? A desarrollar esos métodos y desarrollar el contenido. Pues dentro del plan de asignatura está también este punto que es muy importante y que hace referencia a las formas de organización. ¿Cómo nos vamos a organizar para trabajar? ¿Cuáles van a ser las formas de organización que vamos a tener para trabajar dentro de esta asignatura? Pues en esta oportunidad estamos organizados a través de una videoconferencia. En esta oportunidad estamos pasando clases a través del Zoom con una videoconferencia. Vamos a organizarnos también en el transcurso del semestre a través de seminarios cuando tengamos que dedicar nuestra atención a un tema bien específico y delicado. Y vamos a organizarnos a través de talleres porque ustedes van a trabajar. Ustedes al resolver problemas, ustedes al resolver una serie de casos que se van a presentar, pues van a tener una actividad y van a tener un producto, ¿no? Ya en este momento varios de ustedes estarán tomando notas, estarán tomando apuntes, pues están trabajando. Están realizando una actividad, no solamente están escuchando, están también trabajando, ¿no? Y al final de esta clase seguramente van a tener un producto que precisamente son los apuntes que ustedes están tomando, ¿no? Entonces, esas son las formas de organización. Dentro de nuestro plan de asignatura no puede faltar este aspecto también que es muy importante, y que nos hace ver a la bibliografía que vamos a necesitar consultar para poder complementar nuestros conocimientos, ¿no? Entonces, dentro de la bibliografía les planteamos nosotros este material. Pues cualquier libro de finanzas públicas es útil para nosotros. Todos los libros de finanzas públicas que podamos consultar nos ayuda a complementar lo que vamos a trabajar con el docente. Cualquier libro de finanzas públicas, todos los libros sobre finanzas públicas, cualquier libro sobre derecho tributario es útil para nosotros. Todos los libros de derecho tributario podemos nosotros consultarlos. Pues todo libro de derecho tributario nos ayuda también a complementar lo que estamos trabajando con el docente. El código tributario, muy importante, necesario y obligatorio. La ley de reforma tributaria, muy necesario, útil y obligatorio para todos nosotros. Los decretos reglamentarios de la ley 843 que están dentro de esta disposición. Las resoluciones normativas de directorio, las famosas RNDs, Directorio del Servicio de Impuestos Nacionales, resoluciones normativas de directorio, la Ley General de Aduanas. Pues tenemos que leer todo este material, tenemos que consultar todo este material para que ustedes puedan complementar los conocimientos que van a adquirir en las clases que vayamos desarrollando. Pues llegamos a un punto muy importante que viene a ser la evaluación, ¿no? Entonces, nuestras actividades deben ser evaluadas. Nuestras actividades deben ser controladas continuamente, jovencito, ¿no? Entonces, la evaluación en esta asignatura es continua.
Continuamente los estamos evaluando. Pero esta evaluación debe ser expresada, debe ser documentada, debe ser respaldada la evaluación. Y esta evaluación, jovencitos, responde a un reglamento que tenemos en la carrera. En la carrera disponemos de reglamentos y uno de ellos es el reglamento de programación, evaluación, ¿no? Entonces, en ese reglamento se establece que la evaluación debemos respaldarla a través de los exámenes que vamos a tomar. Exámenes que son parciales, examen final, las prácticas y un examen de segundo turno. Pues en esta asignatura los exámenes parciales se evalúan a través de un 50%. Los exámenes parciales que representan una evaluación parcial, pues se documenta, se representa a través de una calificación del 50%. El examen final 40% y las prácticas que puedan hacer con sus ayudantes a un 10%. Y ahí tenemos un 100%. Estudiantes que no hayan acumulado un mínimo de 51, pues tienen derecho a un examen de segundo turno. Ese examen de segundo turno procede cuando el estudiante no ha aprobado en una primera instancia, ¿no? Pero para aprobar en una primera instancia necesita acumular puntos en exámenes parciales, examen final y las prácticas. Entonces es muy importante que ustedes tomen en cuenta, ¿no? Entonces, pues necesitamos anotar en nuestra agenda las fechas probables de evaluaciones del examen del primer parcial, el examen del segundo parcial, el examen final, ¿no? Entonces, yo les estoy planteando acá que el examen del primer parcial pudiera ser el martes 13 o el martes 20 de septiembre de 2022. Pues vamos a definir en función a la disponibilidad de ambiente, ¿ya? Pero son estas fechas tentativas para la evaluación del primer parcial. Para la evaluación del segundo parcial estaríamos hablando del martes 8 o del martes 15 de noviembre de 2022. Pues lo vamos a confirmar si damos el 8 o damos el 15. Y para el examen final estamos planteando el jueves 1 o el jueves 8 de diciembre. Pues uno de estos días vamos a dar el examen final, el 1 o el 8. Y el examen de segundo turno estaría previsto para el martes 13 de diciembre de 2022. Entonces, esta sería una agenda tentativa. La próxima clase, el día jueves, vamos a confirmar cuál de estas fechas vamos a rendir el examen del primer parcial, el segundo, el final y el 2T. ¿Está bien? Entonces, vayan tomando nota para que luego podamos definirlo. Bien. ¿Cuáles son los requisitos que cada uno de ustedes debe cumplir? Y esto es muy importante que tomen en cuenta para que no tengamos problemas al final del semestre, ¿no? Ustedes saben que por reglamento tienen la obligación de presentarse a los 2 exámenes parciales. El hecho de no presentarse a un examen parcial ya lo inhabilita para poder aprobar la asignatura. El hecho de no presentarse a un examen parcial hace que automáticamente el estudiante esté reprobado o haya abandonado la asignatura, ¿no? Entonces, requisito fundamental, requisito principal, jovencitos, es presentarse a los 2 exámenes parciales. Segundo requisito que ustedes deben cumplir,
para aspectos de evaluación, acumular 15 puntos como mínimo para ingresar al examen final. Eso debe estar bien claro para ustedes. Para que puedan estar habilitados y puedan presentarse al examen final, ustedes deberían haber acumulado 15 puntos como mínimo. Eso significa que deben acumular 12 puntos como mínimo en exámenes parciales y 3 puntos como mínimo en auxiliatura de docencia. 12 más 3 son los 15 puntos. Si un estudiante tiene 11 o tiene 10 en parciales y tiene 5 en auxiliatura, de hecho ya no está habilitado para poder presentarse al examen final. Lo mínimo que se requiere en parciales es 12 y lo mínimo que se requiere en auxiliatura de docencia es 3. Eso para habilitarse al examen final. Si por algún motivo, por alguna razón, no hubiesen podido aprobar en una primera instancia, pues ustedes tienen una segunda instancia, el examen de segundo turno. Pero para presentarse al examen de segundo turno, ustedes deben acumular 30 puntos como mínimo, ¿no? 30 puntos en parciales, en ayudantía y en examen final. Lo mínimo que podían haber acumulado es 30 puntos para habilitarse al examen de segundo turno. Entonces, esto es muy importante que vayan tomando en cuenta. Por favor, jovencitos, ¿no? De esta forma no tenemos problemas al final del semestre. Perfecto. Eso es en cuanto a la presentación del plan de asignatura, jovencitos. Ahí hemos tocado una serie de aspectos muy importantes que nos van a permitir, pues, llevar adelante nuestras actividades sin mayor problema. Ya sabemos qué es lo que vamos a estudiar, ya sabemos qué es lo que pretendemos lograr, ya sabemos cuál es el contenido de nuestra asignatura, sabemos cuáles son los métodos que vamos a utilizar, sabemos qué medios disponemos, jovencitos, sabemos qué bibliografía nos ha de ayudar a complementar nuestros conocimientos, sabemos cómo tenemos que evaluarnos, jovencitos, y sabemos los requisitos que debemos cumplir. Si hay alguna duda, por favor, jovencitos, tienen ustedes la palabra. Voy a habilitarles el micrófono. Licenciado, todo está claro. Perfecto. Muchísimas gracias. Me alegro mucho. ¿Cómo se llama usted? Juan Carlos Muñoz. Perfecto, Juan Carlos. Ya tiene sus primeros 5 puntos. Licenciado, todo se encuentra bien. Juan Carlos Muñoz. Perfecto. Muchas gracias, jovencitos. Bien, ahora van a descansar un minuto. Voy a prepararles el formulario para enviarles el enlace y que ustedes puedan responderlo, por favor, ¿ya? Descansen un minutito, por favor.
¿Me confirman, por favor, si han recibido? Sí, licenciada, acaba de llegar, ¿no? Licenciada. Muy bien. Entonces, por favor, abran ese enlace. Abran, por favor, el enlace y vean el formulario. ¿Ya está? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Perfecto. Entonces, empezamos a llenarlo, por favor, y lo envían inmediatamente. Vamos a quedar acá, nos vamos a ver el próximo día jueves para continuar con nuestras actividades. Les agradezco su presencia, les recomiendo se cuiden mucho, cuiden a su familia, estamos con mucho frío, traten de salir lo menos posible de la casa y sobre todo aprovechar de la mejor manera posible el tiempo. Quedamos acá, jovencitos, y nos estamos viendo el próximo día jueves. Que estén muy bien. Hasta luego a todos, jovencitos. Hasta luego, licenciada.